Buen día, soy la maestra Brenda Paola Martínez Leija de la materia de Historia. Soy de la Escuela Secundaria General número 2 Juan Escutia de la ciudad de Matamoros. El tema que vamos a ver es la cultura y la vida diaria se transforman. El aprendizaje que se espera obtener es reconoce los elementos del nacionalismo revolucionario en el arte y la educación. Enseguida vamos a ver los siguientes subtemas para que los puedan entender mejor. La cultura y la vida diaria se transforman. En parejas van a observar esta imagen y contestarán: ¿qué es lo que ven en la imagen? ¿Qué elementos de la historia y la cultura nacional identificas? ¿A qué grupo social representa la mujer que aparece en la pintura? ¿Cómo lo sabes? Hay que responder a estas preguntas y darles respuesta. Nuevos patrones de consumo y popularización de la tecnología. Aquí nos menciona que al migrar a la ciudad hubo muchos cambios. ¿Por qué? Porque antes se consumían lo que ahora no se comía. Ahora todo cambió. Pues, ¿cómo fue el cambio? Iniciamos con una miscelánea, porque antes compraban víveres en lo que nosotros ahorita actualmente conocemos como la tiendita de la esquina. En esa que vendían, se consumían lo que eran tacos. También la panadería. Se consumían panes. Y también tortillas. Cuando pasa todo esto, la clase media, ellos empezaron a comer alimentos. ¿Cuáles fueron estos alimentos? Pues fue el maíz. Los panes ya los consumían en cajas. El pan era en cajas. Y también inició los hot dogs en ese tiempo. Pero para 1958, en la Ciudad de México, hubo un gran cambio. ¿Cuál fue este? Pues el ingreso de un supermercado. Aquí en este supermercado empezaron a adquirir mucho mayores lo que fue los alimentos, el papel higiénico, productos de limpieza y de belleza, lo que no se adquiría a veces en las tienditas de la esquina y a veces a mucho mejor costo. Así fue evolucionando en el trabajo doméstico también. ¿Cómo fue evolucionando el trabajo doméstico? Pues ya las amas de casa podían utilizar lo que fue la licuadora. La licuadora y la aspiradora, y también la lavadora eléctrica.
la lavadora eléctrica. Todo esto fueron nuevos patrones de consumo. Nosotros actualmente conocemos la lavadora eléctrica, pues ahorita nosotros las conocemos, las lavadoras que actualmente tenemos, pues ya son secadoras, las licuadoras también. Todo esto ha evolucionando. Como pasa el tiempo, evoluciona cada vez más nuestra tecnología. Nueva dimensión de las comunicaciones y los transportes. Aquí se empezaron a crear sistemas ¿Cuáles fueron? Fueron dos. El de los transportes que fueron de mucha ayuda para ese entonces. Y el de la comunicación. Todo esto pasó en 1930. Aquí nos menciona que el gobierno mexicano empezaron a invertir en lo que fueron las carreteras, que era de norte a sur. Hicieron una red carretera donde con la frontera de Estados Unidos de América empezaron a desarrollar lo que eran las comunicaciones, los transportes. Y mediante las comunicaciones fue el telégrafo. Y también el teléfono. El teléfono tuvo un mayor auge. Todo esto fue en el siglo XIX en México y el teléfono en el siglo XX. Los medios de información y entretenimiento. Aquí nos menciona que hay tres, que es el radio, el cine y la televisión. Los medios masivos de comunicación, pues aquí fue el radio, que hubo una cobertura nacional donde las personas escuchaban música, noticieros, informes de gobierno, concursos populares y radionovelas. Las personas de mucho más antes nos comentaban que en ese tiempo pues nuestros papás o abuelitos nos mencionaban que ellos escuchaban las radionovelas. Aquí nos menciona que hubo 3 radiodifusoras, que fue la XCB, la XEW y la XEK. En estas nos menciona que hubo distinto tipo de música y algunos personajes fueron Agustín Lara, Francisco Soler Cricri,
Pedro Vargas, Pedro Infante y Jorge Negrete. Todo esto fue en el año de 1930. Aquí nos menciona algunas personas, hoy actualmente conocemos a Francisco Soler Cricri porque nosotros los aplicamos en algunas rondas infantiles para las distintas escuelas. También algunos de ustedes que escucha o ve las películas de Pedro Infante, que sale Jorge Negrete, nosotros ahorita las podemos apreciar en la televisión. Después nos menciona que el cine, que fue para 1940 y 1950, empezaron a filmar lo que fueron las películas, donde las películas eran historias de amor, de aventuras. Y ahorita actualmente nosotros pues ya tenemos mucho más, va evolucionando la tecnología y pues nosotros vamos, ya vemos distintos cines. Los cines de antes pues eran a blanco y negro y hoy en la actualidad pues ya viene con más efectos que nosotros podemos ver. Y la televisión, que aquí nos menciona que fue para 1950, que ahí nos menciona que había nada más únicamente 6 canales y que eran programas educativos y culturales. Ahorita pues nosotros tenemos la dicha de tener pues cable. Actualmente contamos con cable y evoluciona ya tenemos hay televisiones plasma. Entonces estos medios de información y de entretenimiento pues fueron en 1930 inició con el radio. Todo ha ido evolucionando en la actualidad. El ocio y el turismo y los deportes. La vida urbana y los horarios de la economía industrial empezaron a surgir el deseo de crear espacios suficientes para el ocio, el descanso y la convivencia familiar. ¿Para qué? Para los paseos familiares y salir de la ciudad para un día de campo. Empezaron a crear espacios de descanso y convivencia familiar que iban de la ciudad al campo. Muchos de ellos empezaron a ir a descansar a playas, a balnearios y a montañas. Todo esto para que salieran de la rutina, pues todos los trabajadores de ese tiempo. Y el turismo se convirtió en una industria. Los empresarios y los gobiernos buscaron desarrollar distintos destinos. Y aquí nos menciona que muchos mexicanos descubrieron una buena forma de ocupar el tiempo, lo que era el deporte. Aquí nos dice que en 1920 los gobiernos abrieron espacios deportivos con canchas de fútbol, básquetbol y béisbol. Y que para 1943 empezaban a contar con una liga profesional de partidos semanales que los aficionados seguían primero por radio y después por televisión. Las universidades públicas y la educación tecnológica. La educación en el país cambiaría. ¿Cómo? Pues más jóvenes estudiarían una carrera profesional en lugar de trabajar para apoyar a sus familias. Y aquí es donde entran las universidades públicas, porque aquí es donde empiezan a ofrecer, además de los estudios tradicionales,
el derecho a la medicina, y la ingeniería. Empezaron a apoyar con carreras técnicas y científicas para que los egresados contribuyeran al derecho al desarrollo del país. Se fundó el Instituto Politécnico Nacional con más de 13,000 alumnos en sus primeros años. Los gobiernos estatales empezaron a realizar esfuerzos importantes en el campo de la educación superior. Un proceso largo y desigual. Y empezaron las universidades de Yucatán, como la Universidad Nacional del Sureste, en Guadalajara en 1925, en Nuevo León en 1933, en Sonora en 1938, en Guanajuato en 1945, en Oaxaca en 1955, en Tabasco en 1958 y en Tlaxcala en 1976. Todo esto, antes los jóvenes pues se dedicaban a los trabajos pues para llevar un sustento a sus casas, apoyarlos, y con estas universidades públicas pues hubo mayor auge con los alumnos para que pudieran ingresar a las distintas universidades. La consolidación de una educación laica. El Estado laico existe desde las leyes de reforma de 1859, desde la proclamación de las leyes de reforma. En el siglo XX se fue considerando el laicismo dentro de la sociedad mexicana. Los enfrentamientos entre las dos instituciones se empezaron a trasladar al campo de lo social y sobre todo a la educación. Los católicos protestaron contra la educación socialista en 1934 a 1945, que pretendían destruir el fanatismo de los mexicanos y la sexual, a lo que consideraron que pervertía lo moral. Sin embargo, terminaron imponiéndose las prioridades y concepciones del Estado, y se regalaría progresivamente la religión al espacio de lo privado. Empezaron en las escuelas a ya no impartir la religión, porque antes así era. De hecho, ahorita en la actualidad algunos colegios religiosos son los que sí se les sigue impartiendo la religión en algunas escuelas. Del nacionalismo a las tendencias artísticas actuales. Muchos artistas buscaron fomentar el nacionalismo. En 1922 se creó el Sindicato Revolucionario de Obreros Técnicos Plásticos. ¿Para qué? Para que en 1933 Jorge González Camarena plasmó el mural en el Palacio de Bellas Artes. Para ahí entonces Diego Rivera y David Alfaro pintaron obras monumentales históricas de héroes y villanos, y también de personajes importantes de México, como la Revolución Mexicana, la Independencia. Todos esos personajes los pusieron en algunos murales. Por medio del cine, el director Indio Fernández rescató lo que fue paisajes y tradiciones del campo. En la música, el mariachi y los bailes típicos como el jarabe tapatío fueron las tendencias artísticas actuales en 1922.